Olvida a los espartanos. ¿Y si te dijera que el ejército más letal de la historia no fue el de Esparta? No fueron los samuráis, no fueron las legiones romanas, ni siquiera los ejércitos de Napoleón. Los tercios españoles fueron el ejército más letal de la historia. Durante más de 150 años hubo una fuerza militar que derrotó, una y otra vez, a los mejores soldados de Europa. Un ejército que luchó bajo un calor abrasador en Italia, sobrevivió al barro interminable de Flandes, cruzó montañas imposibles y enfrentó enemigos que lo superaban en número una y otra vez. Cuando aparecían en el horizonte, muchos comandantes ya sabían que estaban perdidos. No eran gigantes, no tenían armas milagrosas, no eran inmortales, eran hombres de carne y hueso. Pero había algo que los convertía en una auténtica pesadilla para cualquier enemigo. Una disciplina de hierro, una capacidad de adaptación jamás vista y un código de honor que los llevaba a resistir cuando cualquier otro ejército ya habría huido. ¿Cómo hizo España para crear la máquina de guerra más temida de su tiempo? ¿Qué hizo que los tercios dominaran Europa durante más de un siglo, mientras imperios enteros se derrumbaban? Y la pregunta más incómoda, ¿por qué casi nadie habla hoy de ello? Quédate hasta el final, porque la historia de los tercios españoles desmonta muchos de los mitos que nos han contado sobre los grandes ejércitos de la historia. Para entender quiénes fueron los tercios, primero debemos viajar a una Europa en llamas. A comienzos del siglo XVI, el continente era un tablero de ajedrez, donde cada reino luchaba por sobrevivir. Francia quería expandirse. El Sacro Imperio buscaba consolidar su poder. Los turcos avanzaban desde Oriente. Inglaterra vigilaba cada movimiento. Y en medio de todo esto, la monarquía hispánica gobernaba territorios repartidos por medio mundo. Pero había un gran problema. Los antiguos métodos de combate estaban quedando obsoletos. Los orgullosos caballeros medievales, durante siglos dueños del campo de batalla, empezaban a darse cuenta de que una lanza bien colocada o una descarga de arcabuces podían detener incluso la carga más espectacular. La guerra estaba cambiando, y España fue el primer gran reino que entendió esa transformación. De esa necesidad nacieron los tercios. No fueron simplemente un nuevo ejército, fueron una revolución militar. Imagina por un momento a miles de hombres avanzando en perfecto orden. En el centro, un bosque de picas de casi 5 metros impedía cualquier carga de caballería. Protegiéndolos, arcabuceros y mosqueteros lanzaban descargas devastadoras, mientras los piqueros mantenían una muralla prácticamente imposible de romper. Cada soldado sabía exactamente cuál era su función. Si un hombre caía, otro ocupaba inmediatamente su lugar. No había improvisación, solo disciplina, y precisamente ahí residía su verdadera fuerza. Existe una anécdota que resume perfectamente quiénes eran estos soldados. Durante la batalla de Rocroi, en 1643, cuando prácticamente todo estaba perdido y la derrota era inevitable, los tercios españoles permanecieron firmes en sus posiciones mientras el resto del ejército se desmoronaba a su alrededor. Los franceses esperaban que se rindieran, no lo hicieron. Combatieron rodeados por todos los flancos, formando enormes cuadros defensivos, rechazando carga tras carga, hasta que el propio enemigo terminó rindiéndoles honores por su extraordinario valor. Perdieron la batalla, pero ganaron algo mucho más difícil de conseguir, el respeto eterno de sus enemigos. Y eso plantea otra pregunta. ¿Cómo era posible que un ejército siguiera siendo tan temido incluso cuando era derrotado? La respuesta no estaba únicamente en sus armas, estaba en su entrenamiento. En los tercios no bastaba con saber luchar, había que aprender a marchar cientos de kilómetros, dormir bajo la lluvia, pasar hambre, cruzar ríos helados, mantener la formación aunque las balas cayeran alrededor, y seguir avanzando. Muchos soldados europeos eran mercenarios que combatían únicamente por dinero. Los hombres de los tercios luchaban también por el honor de su unidad y por la reputación que habían heredado de quienes los precedieron. Aquella fama se extendió por toda Europa, en Flandes, en Italia, en Alemania e incluso en el Mediterráneo. Bastaba con mencionar la llegada de un tercio para que muchas ciudades
reforzaran inmediatamente sus defensas. Porque sabían una cosa: si los tercios habían llegado, la guerra acababa de empezar. Sin embargo, ningún ejército permanece invencible para siempre. La tecnología evolucionó, las tácticas cambiaron, los mosquetes fueron ganando protagonismo frente a las largas picas, y poco a poco, el modelo militar que había dominado Europa durante más de un siglo empezó a quedar superado. Pero incluso cuando desaparecieron, dejaron una huella imborrable. Muchos de los principios de disciplina, organización y coordinación que hoy parecen normales en los ejércitos modernos, nacieron precisamente en aquellos campos de batalla donde combatieron los tercios españoles. No solo ganaron guerras, cambiaron para siempre la forma de hacer la guerra. Para comprender el ascenso de los tercios, hay que remontarse a finales del siglo XV. Europa era un continente en plena transformación. Los viejos equilibrios de poder comenzaban a resquebrajarse mientras nuevos reinos aspiraban a convertirse en imperios. Las alianzas cambiaban con la misma rapidez con la que se desenvainaban las espadas, y cada victoria en el campo de batalla podía alterar el destino de generaciones enteras. La guerra había dejado de ser un asunto reservado a la nobleza. Se estaba convirtiendo en el instrumento con el que los estados construían su poder. En ese escenario nació una nueva España. La unión de las coronas de Castilla y Aragón, bajo los reyes católicos, no solo supuso el final de siglos de enfrentamientos en la península, marcó el inicio de una monarquía con una ambición desconocida hasta entonces. Apenas unas décadas después, bajo el reinado de Carlos V, aquellos territorios formarían parte de un inmenso conjunto de dominios que se extendía desde Europa hasta el Nuevo Mundo. Pero un imperio tan vasto no podía sostenerse únicamente con diplomacia. Necesitaba hombres capaces de defenderlo. Y sobre todo, necesitaba una forma distinta de hacer la guerra. El escenario donde esa transformación comenzó a tomar forma fue Italia. Las llamadas guerras italianas no fueron un conflicto aislado ni una simple disputa por un territorio. Durante más de medio siglo, la península italiana se convirtió en el gran tablero de Europa. Franceses, españoles, alemanes, italianos, suizos e innumerables compañías de mercenarios se enfrentaron una y otra vez por el control de ciudades, ducados y rutas comerciales cuya importancia trascendía las propias fronteras italianas. Quien aprendiera a vencer allí, aprendería a vencer en cualquier parte. Italia fue el laboratorio donde nació la guerra moderna. Cada campaña dejaba una enseñanza. Cada derrota obligaba a replantear lo que hasta entonces parecía incuestionable. Los ejércitos observaban a sus enemigos, copiaban sus aciertos y trataban de corregir sus propios errores. La guerra dejó de apoyarse únicamente en el valor individual para convertirse cada vez más en una cuestión de organización, disciplina y capacidad de adaptación. Era un cambio silencioso pero profundo. Durante siglos, la imagen del caballero acorazado había simbolizado el poder militar. Un noble montado sobre un caballo de guerra podía decidir el resultado de una batalla con una sola carga. Aquella era la guerra del prestigio, del linaje y del combate individual. Pero el campo de batalla estaba empezando a dictar nuevas reglas. Frente al ímpetu de la caballería surgieron formaciones compactas de infantería, armadas con largas picas, capaces de levantar auténticos muros de acero. Entre ellas, destacaban los célebres mercenarios suizos, cuya disciplina y ferocidad sorprendieron a toda Europa. Allí donde antes un jinete rompía las líneas enemigas con facilidad, ahora encontraba una barrera de cientos de puntas que convertía la carga en un suicidio. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre a pie comenzaba a desafiar al hombre a caballo. Aquello no era simplemente una innovación táctica, era el final de una forma de entender la guerra y el nacimiento de otra completamente distinta. España comprendió antes que muchos de sus rivales que el futuro no pertenecía al ejército más numeroso ni al caballero más valiente. Pertenecería a quien fuera capaz de combinar disciplina, entrenamiento y flexibilidad en un mismo cuerpo de combate. De esa comprensión surgiría una fuerza militar destinada a cambiar para siempre la historia de Europa. Los tercios españoles no aparecieron por casualidad.
Fueron la respuesta a un mundo que estaba cambiando. España necesitaba algo que muy pocos estados de su tiempo podían permitirse. No un ejército reunido únicamente cuando estallaba una guerra. No una fuerza dependiente de la lealtad cambiante de los nobles o del dinero suficiente para contratar mercenarios. Necesitaba un ejército permanente, disciplinado y profesional. Una fuerza capaz de marchar cientos de kilómetros, combatir durante meses lejos de su hogar y mantenerse unida incluso cuando el hambre, el frío o el miedo hacían tambalear la voluntad de cualquier hombre. Porque un imperio no se sostenía solo con conquistas, se sostenía siendo capaz de defenderlas. Y para ello hacía falta algo más difícil de conseguir que miles de soldados. Hacía falta crear soldados que lucharan como un solo cuerpo. Fue entonces cuando apareció un hombre cuya influencia en la historia militar suele quedar eclipsada por los grandes nombres de emperadores y reyes. Su nombre era Gonzalo Fernández de Córdoba. La historia lo recuerda como el Gran Capitán. No recibió ese sobrenombre por casualidad. Lo ganó observando, aprendiendo y comprendiendo algo que muchos de sus contemporáneos todavía no habían entendido. La guerra estaba cambiando, y quien insistiera en combatir como en el pasado estaba condenado a perder el futuro. Durante las campañas de Italia iniciadas en 1494, Fernández de Córdoba se enfrentó a algunos de los mejores ejércitos de Europa. Allí contempló cómo las viejas fórmulas dejaban de funcionar y cómo cada batalla obligaba a replantear lo que hasta entonces parecía incuestionable. Mientras otros generales confiaban únicamente en el coraje de sus hombres, él empezó a confiar en algo mucho más poderoso: la organización. Comprendió que ningún tipo de soldado era suficiente por sí solo. Un piquero podía detener una carga de caballería, pero era vulnerable a otras amenazas. Un espadachín sobresalía en el combate cercano, aunque necesitaba protección para llegar hasta su enemigo. Los primeros arcabuceros podían sembrar el caos con sus disparos, pero requerían tiempo para recargar y alguien que los protegiera mientras lo hacían. Cada uno tenía fortalezas, cada uno tenía debilidades. La verdadera revolución consistía en lograr que esas diferencias dejaran de ser un problema y se convirtieran en una ventaja. De esa idea nacieron las coronelías. No eran una simple reorganización administrativa ni un cambio de nombre. Representaban una forma completamente nueva de entender el combate. Por primera vez, piquero, espadachines y arcabuceros combatían integrados bajo un mismo mando, coordinando sus movimientos y complementándose unos a otros como las piezas de un mecanismo cuidadosamente diseñado. Cada unidad protegía a las demás. Cada hombre sabía cuál era su lugar. Y cuando aquella formación comenzaba a avanzar, dejaba de ser un conjunto de soldados para convertirse en una única voluntad. Aquellas coronelías no eran todavía los tercios, pero en ellas latía ya la esencia de todo lo que vendría después. Sin proponérselo, el gran capitán acababa de colocar la primera piedra de la que muchos historiadores consideran la mayor revolución de la infantería europea desde las legiones de Roma. El mundo aún no lo sabía, pero en los campos de Italia acababa de comenzar una nueva era de la guerra. Las coronelías demostraron algo que hasta entonces parecía impensable. La fuerza de un ejército ya no dependía únicamente del valor de sus hombres, sino de la disciplina con la que eran capaces de combatir juntos. Habían probado que la combinación de piqueros, espadachines y arcabuceros podía derrotar a enemigos que sobre el papel parecían superiores. Pero aquello era solo el comienzo. Faltaba dar el paso definitivo. Y ese momento llegó en 1536. Mediante la célebre ordenanza de Génova, el emperador Carlos V transformó aquella experiencia acumulada durante décadas en una organización militar permanente. Nacían oficialmente los primeros tercios, destinados a proteger las posesiones de la monarquía hispánica en Italia, Sicilia, Nápoles y Lombardía. Poco después se unirían los de Cerdeña y los tercios de galeras, considerados por muchos historiadores la primera fuerza de infantería naval permanente de la historia. Aquellos 5 cuerpos pasarían a la posteridad con un nombre reservado para los mejores: los tercios viejos. No eran simplemente los más antiguos,
Eran el modelo sobre el que se construiría la infantería más respetada de Europa. Pero la verdadera revolución no estaba en su nombre, ni siquiera en su organización. Estaba en las personas que los formaban. Hasta entonces, la mayoría de los ejércitos europeos nacían y desaparecían con cada guerra. Cuando comenzaba un conflicto se reclutaban campesinos, se contrataban mercenarios y se reunían contingentes aportados por la nobleza. Terminada la campaña, aquel ejército se disolvía y la experiencia adquirida se perdía con él. Cada guerra obligaba, en cierto modo, a empezar de nuevo. Los tercios rompieron por completo esa lógica. Por primera vez, España disponía de unidades permanentes integradas por soldados profesionales cuyo oficio era la guerra. No combatían únicamente por necesidad o por un salario inmediato. Habían elegido servir al rey durante años, perfeccionando continuamente su preparación y acumulando una experiencia que ningún ejército improvisado podía igualar. Aquello cambió por completo la naturaleza del combate. La disciplina dejó de ser una obligación impuesta para convertirse en una forma de vida. Los veteranos enseñaban a los recién llegados. Las tácticas se perfeccionaban campaña tras campaña. Los errores no se olvidaban, se convertían en lecciones, y cada generación heredaba el conocimiento de la anterior. Así nació uno de los bienes más valiosos que puede poseer un ejército: la experiencia colectiva. Con el paso de los años, los tercios dejaron de ser simplemente una agrupación de soldados. Se convirtieron en una hermandad. Cada hombre sabía que su vida dependía del compañero que tenía a su lado. La confianza mutua, el honor de la unidad y el orgullo de pertenecer a aquellos cuerpos terminaron creando un espíritu que resultaba tan poderoso como sus picas o sus arcabuces. Porque las armas podían comprarse, la experiencia podía adquirirse, pero ese espíritu de cuerpo solo podía forjarse con años de sacrificio, campañas compartidas y una disciplina que muy pocos ejércitos de su tiempo eran capaces de igualar. Y sería precisamente esa cohesión, más que el acero o la pólvora, la que convertiría a los tercios españoles en una leyenda. Pero ningún ejército, por extraordinario que sea, puede escapar al paso del tiempo. Durante más de un siglo, los tercios habían combatido casi sin descanso, desde los campos de Italia hasta las llanuras de Flandes, desde las costas del Mediterráneo hasta el corazón del Sacro Imperio. Sin embargo, el verdadero enemigo que terminó derrotándolos no fue un ejército extranjero, fue el desgaste de un imperio. Las guerras simultáneas contra holandeses, franceses, príncipes protestantes y el Imperio Otomano consumían recursos a un ritmo imposible de sostener. La plata llegada de América, que durante décadas había alimentado el poder de la monarquía hispánica, ya no bastaba para financiar un esfuerzo militar tan inmenso. La inflación, las bancarrotas de la corona, la corrupción y una administración cada vez más incapaz de responder a los desafíos del momento fueron debilitando poco a poco la maquinaria que había sostenido a los tercios durante generaciones. No dejaron de ser temibles de un día para otro. Fue un lento desgaste. Como ocurre con todos los grandes imperios, el declive comenzó mucho antes de hacerse visible. A comienzos del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española y la llegada de la dinastía Borbón al trono, el rey Felipe V emprendió una profunda reforma del ejército inspirada en el modelo francés. En 1704, los tercios fueron suprimidos oficialmente y transformados en regimientos de infantería. Sobre el papel, era una reorganización militar. En la práctica, era el final de una de las instituciones militares más extraordinarias que había conocido Europa. Pero las verdaderas leyendas no desaparecen cuando se firma un decreto, permanecen allí donde dejaron su huella. Los tercios sobrevivieron en las páginas del Siglo de Oro. Miguel de Cervantes, que había combatido en Lepanto y conocía el precio de la guerra, inmortalizó el espíritu de aquellos soldados que luchaban con la misma firmeza con la que soportaban el hambre, el frío y las interminables marchas. Sobrevivieron también en la memoria de sus propios enemigos, que aprendieron a respetarlos incluso cuando lograban derrotarlos, y sobreviven todavía hoy. No solo en los libros de historia,
también en las tradiciones del ejército español. La Legión Española y la Infantería de Marina conservan la palabra tercio en algunas de sus unidades como un homenaje a quienes, siglos atrás, establecieron un modelo de disciplina, resistencia y compañerismo que marcó a generaciones enteras de soldados. Porque los tercios nunca fueron únicamente una formación militar. Fueron la expresión de una forma de entender el deber. Hombres de orígenes muy distintos que, lejos de su tierra, aprendieron que la fuerza de un ejército no reside únicamente en sus armas, sino en la confianza entre quienes combaten hombro con hombro. Quizá por eso, siglos después, seguimos hablando de ellos, no porque fueran invencibles, no porque jamás conocieran la derrota, sino porque incluso cuando perdían una batalla, eran capaces de conservar aquello que ningún enemigo podía arrebatarles, su reputación. Y tal vez esa sea la diferencia entre un ejército famoso y una leyenda. Si este viaje por la historia de los tercios españoles te ha permitido descubrir una de las páginas más fascinantes de nuestra historia, ayúdanos a que llegue a más personas dejando tu me gusta y suscribiéndote a El Sabio Narrador. Y ahora quiero leerte en los comentarios. Después de conocer su historia, ¿crees que los tercios españoles fueron realmente el ejército más letal e influyente de la Edad Moderna? ¿O hay otro que merezca ese lugar? Tu opinión puede abrir un debate apasionante. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje, donde seguiremos descubriendo las historias que cambiaron España y cambiaron el mundo.